Dios me los bendiga ricamente. Bueno, prosiguiendo con nuestros estudios bíblicos, prosiguiendo, ¿no?, con la temática que desarrollamos en la Academia Bíblica, y vamos a proseguir con el tema que tiene que ver con los dones. En la anterior clase pudimos definir lo que es un don espiritual, ¿no?, que es una capacidad, ¿no?, que Dios nos da para que con esa capacidad que Dios nos da, nosotros podamos suplir la necesidad que vamos a ver en la iglesia. Hoy día vamos a estar tocando el tema los dones generales. Los dones generales. Quizás nos podamos hacer una buena pregunta, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué son dones generales, ¿no? Eso vamos a estar viendo, ¿no? ¿Cuáles son esos dones generales? Eso vamos a estar estudiando. Y vamos a estar aprovechando al máximo los minutos que vamos a tener para poder fortalecer nuestro conocimiento y nuestra fe en la palabra del Señor. Un saludo muy especial a mis alumnas y alumnos que estamos estudiando la Biblia a través de la Academia Bíblica. Que Dios me los bendiga. A todos los que nos siguen en mi canal de YouTube, también les bendecimos en el nombre de Jesús. Puedan suscribirse, ¿no?, en nuestro canal de YouTube, Gloria al Señor, y podamos enriquecer con el conocimiento que vamos teniendo, ¿no?, a través del desarrollo de los diferentes temas que vamos estudiando. Un saludo muy especial a mi familia en este tiempo, a mi esposa, a mi hijo Juan Marcos, ¿no?, que es un instrumento valioso para poder desarrollar los temas. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la temática del día de hoy. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y vamos a empezar con el versículo número 7. Vamos a leer hasta el versículo número 9. Del versículo 7 de Romanos capítulo 12 hasta el versículo número 9. La palabra de Dios dice así: o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Oremos, vamos a pedir a Dios su favor y su bendición. Y bendecimos también a los que nos están siguiendo a través de las redes. Padre Dios, muchas gracias. Te pedimos, Señor, tu bendición. Señor, bendice a los que estamos involucrados en el estudio, en la Academia Bíblica. Bendice a los que nos siguen a través de las redes, Facebook, en YouTube, Spotify, Señor amado. Dios, derrama tus bendiciones. Que sea el Espíritu Santo que siempre nos guía, el que pueda verdaderamente fortalecer nuestro corazón y nuestra fe a través del conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas bastante. Tú haces clara la Escritura. Tú nos haces sensibles a la temática que podamos estar estudiando. Y te damos gracias, Señor, en este tiempo. Bendice a mis alumnas y alumnos. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos siguen de diferentes lugares del mundo, Dios mío, Señor. Bendícelos, Dios del cielo. Bendícelos, que la palabra de Dios pueda nutrir su fe, Señor amado. Nuestra fe sea enriquecida, oh Señor. Gracias, Señor amado, Dios mío, aleluya. Y recibe toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Bendice a tu amada iglesia, Padre mío, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1. ¿Por qué llamar a este grupo de dones generales? Por una simple y sencilla razón. Son los dones que con mayor facilidad uno encuentra dentro del trabajo eclesial, dentro del trabajo de la iglesia, ¿no?
En el versículo 6 es interesante la apertura que da el verso 6 para poder introducirnos al tema. No lo leí adrede para poderlo leer en este punto. Dice, de manera que teniendo diferentes dones. De manera que teniendo diferentes dones. ¿No? Y es importante, no todos tienen los mismos dones, pero todos tenemos algo, ¿no? Que es un don que Dios nos ha dado. Y con ese don que Dios nos ha dado lo descubrimos. Y con ese don, con esa capacidad, nosotros vamos a servir al Señor. Y quiero decirlo, vamos a servir pero con excelencia, procurando dar lo mejor de sí. Vamos a considerar ahora los ministerios generales, aquellos que los creyentes pueden realizar utilizando los dones que el Señor reparte, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, a cada uno en particular como Él quiere. Las funciones que se derivan del uso de los diferentes dones son ministerios específicos que constituyen la obra del ministerio, ¿no? Como nos enseña y se menciona en Efesios capítulo 4, versículo 12. Entonces, en el capítulo 12 de Romanos, que es nuestra base bíblica, nosotros en el verso 7 encontramos los dones como se van mostrando. Vamos a empezar con el primer don. Romanos 12, verso 7 dice, oh sí de servicio en servir. ¿Qué don es ese? El don de servicio. La palabra servir proviene de una palabra griega que es la palabra diaconía, ¿no? Ahora, servicio, servir, diaconía, diácono, ¿no? De ahí deriva el diácono, un servidor, un colaborador dentro de la obra del Señor. Ahora, este don es una capacidad, como en la primera clase introductoria pudimos estudiar, una capacidad dada por Dios para suplir con gozo, el don de servicio, para suplir con gozo las necesidades que nosotros vamos a encontrar dentro del cuerpo de Cristo o de alguno de sus miembros. Personas que esporádicamente, espontáneamente, sirven, por ejemplo, a un enfermo. Hay una preocupación. O de pronto, ¿no? En el área del servicio, como en Hechos capítulo 6, ¿no? El servicio a las mesas. El don de servicio para servir a las mesas, ¿no? Y es importante lavar ropa, cocinar a un enfermo, arreglar el local, el templo, ¿no? Para una reunión. O ofrecerse a cuidar niños, por ejemplo, ¿no? Este don permite que lo podamos usar, no es un talento, es una capacidad propia para suplir necesidades que otros tienen, ¿no? Haciéndolo de manera voluntaria, espontánea, pero gozosa. Hay un gozo, hay una alegría, ¿no? Que uno puede sentir en ese sentido, ¿no? Acerca del don. Y cuánto quisiéramos, ¿no? Lo digo como pastor, que muchos tuvieran este don, ¿no? Porque de verdad es un don necesario dentro de la labor de la iglesia, ¿no? Para poder suplir las necesidades que otros tienen, ¿no? En el ministerio carcelario se utiliza mucho, ¿no? Hermanos que ¿no? espontáneamente no sienten en su corazón no colaborar para asistir a las personas, ¿no? No solamente a los que están privados de su libertad, también a las personas que nosotros encontramos, por ejemplo, enfermos, sin medicina, y de pronto el que tiene el don de servicio siente en su corazón, yo quiero ayudar a ese hombre privado de su libertad o esa mujer privada de su libertad. El don de servicio es muy importante. En el versículo 7 también encontramos otro don, que es el don de enseñanza. Romanos 12, 7 dice, o el que enseña en la enseñanza, el que enseña en la enseñanza. A diferencia del don ministerial de maestro, este don es un don que permite, ¿no? suplir una necesidad bastante loable dentro del trabajo de la iglesia. Por ejemplo, el trabajo con los niños, las maestras o los maestros de la escuela dominical, ¿no?
Yo sé que trabajar con niños no es tan fácil. Yo sé que trabajar con niños, uno tiene que elaborar todo un plan de trabajo, estrategias para poder llegar a los niños de una manera simple y sencilla, aunque también a la vez profunda. Pero el don de enseñanza, el discipulado, ¿no? El discipulado, el que disipula, por ejemplo, el que trae la clase de discipulado, ¿no? Don de enseñanza. La enseñanza, ¿no? El don de enseñanza es una capacidad dada por Dios para comunicar con claridad y eficazmente las verdades de la palabra de Dios, ¿no? Maestro de escuela dominical, como decía, ¿no? Tutores de discipulado, ¿no? Los que espontáneamente enseñan a los hermanos, ¿no? Que no comprenden bien la palabra de Dios. Don de enseñanza, ¿no? Y este es un don muy valioso, sobre todo para poder entender el mandato de Mateo 28, versículo 19, que yo quisiera leerlo con ustedes, Mateo 28, 19, la orden, ¿no? Que el Señor nos hace acerca del discipulado, ¿no? Mateo 28, versículo 19. El texto dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? El verbo es un imperativo, es un mandato. Id, haced discípulos. Claro, lógicamente primero somos discípulos nosotros. Nosotros somos enseñados, somos instruidos, y lógicamente por profesoras, profesores, ¿no? Que desarrollan el trabajo del discipulado, que a diferencia del don ministerial de maestro, pues los maestros son personas muy preparadas, con un conocimiento muy, pero muy profundo de la palabra de Dios, que a la vez también lo hacen, ¿no? De manera muy sencilla, pero la profundidad que ellos tienen, manejan idiomas, ¿no? Entendamos, ¿no? Que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en griego, ¿no? Y los maestros pues dominan. Y dominan a profundidad la temática que uno desarrolla, escatología, soterología, angelología, ¿no? Son temas teológicos, ¿no? Pero los maestros, ¿no? Efesios capítulo 4, verso 11, manejan con mucha facilidad esas temáticas, ¿no? Ellos se preparan concienzudamente para poder desarrollar esos temas, ¿no? Pero en este caso estamos viendo el don de enseñanza, necesario en la iglesia. Uno lo va descubriendo, ¿no? De pronto en el discipulado, ¿no? Ese deseo que de pronto tiene de enseñar a la hermanita, al hermanito, ¿no? De poder corregir quizás errores. Hay un deseo, don de enseñanza. Un tercer don que encontramos nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8, que es nuestra base en este momento, en este tiempo. Romanos capítulo 12, versículo 8. Vamos a ver. Entonces, este don dice así. El que exhorta en la exhortación. El que exhorta en la exhortación. El don de consejería. Los consejeros, ¿no? Desarrollan una capacidad no solamente para llamar la atención o para ayudar al nuevo convertido, sino también muchas veces para poder consolar, brindar consuelo. Porque la idea, ¿no? De la palabra exhortar, ¿no? Como dice acá la palabra, dice el verso 8, el que exhorta en la exhortación. A veces nosotros tenemos una idea equivocada de la palabra exhortar y creemos, ¿no? Que exhortar es llamar la atención y a veces lo hacemos pues de manera muy tosca, ¿no? Y en vez de traer bendición pues afectamos. La palabra exhortar en el original es la palabra griega, la palabra parakaleo. La palabra parakaleo en el griego significa consolar, exhortar, aconsejar. Eso es lo que significa
la palabra en el griego, en el original, ¿no? Y la exhortación o el don de consejería es una capacidad dada por Dios. Todos los dones son capacidades dadas por Dios. Es una capacidad dada por Dios para brindar consuelo, para brindar ánimo, para brindar orientación, para brindar consejo y lógicamente muchas veces también amonestación. Pero mira el proceso. Y a veces no, lo va a exhortar al hermano y lo tiras al suelo. Y en vez de animarlo, de consolarlo, lo tiras al suelo y lo desanimas. Por eso muchos se van. Claro, nada justifica que se vayan, ¿no? Porque gloria al Señor, uno tiene que saber escuchar también. Hay que aprender a saber escuchar. Pero este don es importante y necesario. ¿Por qué? Porque se requiere en la iglesia consejeros. Consejeros que puedan desarrollar un trabajo pastoral también, ¿no? Lógicamente son hermanos que ya tienen una madurez espiritual, ¿no? Que hay un reconocimiento pastoral también, pero este es un don necesario, ¿no? Para poder traer consuelo, para poder traer ánimo, para poder traer orientación y también para poder corregir, amonestar, corregir, pero lo hacemos con sabiduría y con mucho amor, ¿no? Consejeros, tutores de células, ¿no? Que están involucrados, ¿no? en ese concertar de una reunión, por ejemplo, ¿no? Y a veces en las reuniones que concertamos, pues de pronto vemos una necesidad y de pronto alguien dice, no sé, necesito un consejo, no sé qué hacer en esta situación que estoy pasando, ¿no? Entonces este don fluye ahí para traer ánimo, consuelo, orientación, para poder corregir y amonestar, ¿no? También. Otro don que encontramos en la palabra de Dios está en el verso 8 de Romanos 12, es el don de dar. La palabra dar en el original, acá es repartir, ¿no? El que reparte con liberalidad, el que reparte, el que da con liberalidad. La palabra repartir en el original es la palabra griega didomi. ¿Y qué significa didomi? Dar. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 35, hay una gran bendición en relación a este don. La Escritura dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Este don es una capacidad dada por Dios a algunos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, nos referimos a la iglesia. ¿Con qué propósito Dios da este don? ¿No? Algunos miembros lo hacen. ¿Para qué? Para que estos hombres, para que estas mujeres, ¿no? Sientan en su corazón dar, pero con gozo. Dar con liberalidad de sus recursos, ¿no? Materiales, espirituales. Uno da tiempo, ¿no? Uno invierte tiempo, el consejo, ¿no? Y también las finanzas a la iglesia, a la obra del Señor, ¿no? Entonces vamos a encontrar a muchas hermanas, hermanos generosos en el Señor, ¿no? Porque este don tiene una característica que es la generosidad. Y vamos a encontrar hombres de Dios, mujeres de Dios que fluyen en generosidad, ¿no? Hay otra palabra en el griego que es la palabra aplotes, liberalidad, ¿no? Dice el versículo que estamos leyendo, bendito sea el Señor, de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, el que reparte con liberalidad. Y en el griego encontramos la palabra haplotes, que significa sinceridad, simplicidad. Y algunos ejemplos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, un hombre que de pronto siente en su corazón donar, ¿no? Ropa, donar alimentos, donar medicinas, ¿no? Para, lógicamente, en circunstancias de necesidad. Pero es algo natural, es algo espontáneo, ¿no? Y uno reconoce, ¿no? Él siempre está colaborando, ella siempre está colaborando.
tiene un corazón generoso, tiene un corazón dadivoso. Es un don, el don de dar. Alabado sea el Señor, ¿no? Hermanos que incluso no necesariamente dicen ellos, no voy a, no para que todos me vean, voy a dar, no, dicen, no, yo no quiero que sepan, yo solamente quiero contribuir a la causa del Señor, contribuir a esta obra del ministerio. Entonces hay pues un don que fluye, ¿no? El don de dar. El don de liderazgo, Romanos 12:8 dice, el que preside con solicitud, el que preside con solicitud. Aunque la palabra líder no la encontramos así como está en la Biblia, pero el término es un término muy utilizado, ¿no? Para poder reconocer a una persona a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que ha desarrollado un nivel de conocimiento y madurez espiritual y en quien recaen pues responsabilidades para que ella puedan dirigir liderazgo. Ahora, en el griego sí encontramos la palabra presidir, ¿no? Como dice acá en la Biblia, el que preside con solicitud. Y la palabra presidir en el griego es la palabra proistemi. Proistemi, que significa estar de pie ante liderazgo. Capacidad dada por Dios para establecer objetivos y metas y comunicarlo de tal manera que otros se unan voluntariamente para alcanzarlos. En la labor pastoral, este don es necesario, es importantísimo, ¿no? Misioneros, pastores, líderes, ¿no? Tutores de células, directores de culto, ¿no? Líderes denominacionales, ¿no? O sea, se necesita ese liderazgo, se necesita ese don, ¿no? Para poder establecer metas. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en el área de escuela dominical, por ejemplo? ¿No? ¿Cuántos niños, ¿no? Al final del año quiero alcanzar? O en el área de adolescentes, ¿no? A veces es un poco frustrante, ¿no? Y lo digo como pastor, ¿no? Cuando tú ves áreas que están en ese sentido, pues, vacías. Quizás hay niños, quizás hay adolescentes, quizás hay jóvenes, pero no hay líderes, ¿no? Como dice el Señor Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, ¿no? Y eso es lo que como pastores tenemos que hacer muchas veces, pero es frustrante muchas veces, ¿no? Cuando no vemos el compromiso o el deseo de que alguien se levante. Entonces uno tiene que trabajar para que eso se haga realidad. Otro don que vemos en acción dentro del grupo de los dones, verso 8, dice, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Misericordia, en el griego eleleo, que significa bondad, beneficencia. Y la misericordia, qué lindo, ¿no? Dice la palabra de Dios que la misericordia del Señor es nueva cada día. Pero muchas veces nosotros somos movidos a misericordia, somos conmovidos por la realidad que vemos o por las circunstancias que tenemos que enfrentar cuando vemos necesidades apremiantes. ¿No? Cuando vemos, por ejemplo, que hay hambre, pues basta espiritualizar una necesidad, por ejemplo, la necesidad del hambre. Y tú puedes llegar y ves que no tienen para comer. Entonces tú, muy espiritual, vamos a orar, no hay para comer, vamos a orar. Y eso es correcto, hay que orar, gloria a Dios. Pero una vez que termina la oración, dice, gloria a Dios, Dios va a suplir. Pregunta, ¿suplieron su necesidad de hambre? No. Entonces no basta. Uno tiene que accionar. Y la misericordia que fluye, que es el mismo amor de Dios, el amor compasivo de Dios. Recuerda que la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que pueda fluir en misericordia.
para no ser indiferentes ante la necesidad que muchas veces vamos a ver y poder realmente de alguna forma, de alguna manera contribuir. Y esto es muy importante. La misericordia, capacidad dada por Dios para sentir verdadera compasión por el sufrimiento de otros y para actuar en hechos concretos para aliviar ese sufrimiento. Como yo le decía, ¿no? Hambre, horas, muy espiritual, horas, pero ahí te quedas ahí y no suples esa necesidad. O por lo menos no haces algo para poder suplir esa necesidad. No, así no fluye este don. Este don nos va a llevar a visitar enfermos, a ir a las cárceles, a visitar a los presos, ¿no? Pero no siempre vamos a ir con las manos vacías. Suplir necesidades de la gente pobre y necesitada. Entonces, este don es un don que fluye, ¿no? A favor de ellos. Ayudar a las viudas, ayuda social, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno, a través de este don, uno puede hacer para alegrar el corazón de nuestro Dios y para mostrar verdaderamente ese amor maravilloso que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Es importante, es importante. Y por último, versículo 7, dice, versículo, no, 1 Corintios 12, 28, ya este está en otro lugar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pues ahí encontramos los que administran, un don general, ¿no? Administrar, del griego kubernesis. ¿Qué significa esta palabra? Conducir, pilotear, dirigir, orientar. Eso es lo que significa esta palabra, ¿no? Y uno, pues, tiene que desarrollar una correcta administración en ese sentido. Si hablamos de manera personal, la Biblia requiere y reclama de nosotros que seamos fieles en nuestra mayordomía. Entonces nosotros también debemos saber administrar nuestra propia vida, nuestras finanzas, ¿no? El orden que debe haber en el hogar, como ministros del Señor, el orden, como pastores, el orden que debe haber en la iglesia. Es importante. Ahora, este don tiene el siguiente significado. Es una capacidad dada por Dios. ¿Se han podido percatar que todos los dones son capacidades dadas por Dios? Porque esa es la idea de la palabra don. Capacidad dada por Dios. Este don es una capacidad dada por Dios para los que tienen la responsabilidad de administrar, puedan establecer objetivos y metas a corto y largo plazo. Bendito sea el Señor, ¿no? En la obra de Dios, organizando y optimizando óptimamente todos los recursos disponibles para poder alcanzarlos. Tienen que ser buenos administradores, ¿no? Vivimos en una sociedad donde eso es lo que menos vemos, lamentablemente, corrupción, caos, malos manejos económicos. Y muchas veces nosotros mismos, ¿no? Si no somos conscientes de nuestro nivel de responsabilidad como mayordomos, ¿no? Vamos a ser malos administradores. Entonces, pero lo que Dios espera en este sentido, que seamos buenos administradores. Bueno, este don generalmente pues lo podemos encontrar en los pastores, en los administradores, ¿no? En los miembros del cuerpo de diáconos, ¿no? Personas encargadas de la tesorería, ¿no? Líderes denominacionales, ¿no? Líderes de células, ¿no? Porque, bueno, en una célula hay que organizar, ¿no? En una célula hay que administrar, ¿no? Y esto es muy importante, que Dios nos ayude, que estos dones fluyan como ríos de agua viva en nuestras congregaciones. A mis alumnas y alumnos, pues yo les animo a que sigamos estudiando la palabra de Dios. Y si a ti te interesa, pues escríbeme a mi WhatsApp, dime, pastor, quiero estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos una serie de temáticas, de temas que estudiamos nosotros. La primera clase que nosotros desarrollamos es la clase de la obediencia.
Ahí con ese el punto de partida, ¿no? Y la idea es empezar y terminar. Estudiamos, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, vamos avanzando, vamos asimilando el conocimiento para aplicarlos a nuestras propias vidas y así poder desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado y ser siervos y siervas del Señor, fieles en la obra del Señor. Que la bendición de Dios nos alcance a todos, a los que nos están siguiendo a través de Facebook, que la bendición de Dios les alcance. Y quiero decirles algo, no hay bendición más grande que conocer a Jesucristo como Señor y dueño de nuestro corazón. Es cierto, tenemos que reconocer nuestra condición. Lamentablemente nacemos con el pecado, con esa inclinación, ¿no?, que nos lleva a hacer cosas que no son correctas, pecaminosas, y que se convierte en una traba, en un obstáculo para nosotros poder desarrollar una correcta comunión e intimidad con Dios. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo podamos tener acceso directo. Quizás tú me dices, pero predicador, ¿pero qué tengo que hacer? Muy simple, muy sencillo. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Pero cómo lo hago? Por el amor de Dios, te podemos ayudar. Hacemos una oración en este momento. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú quieres ver tu vida cambiada, transformada por el poder de Dios, entonces hay dos cosas que tú tienes que hacer. Número uno, mostrar arrepentimiento. Verdaderamente sentir dolor en nuestro corazón por la condición en la que me encuentro sin Dios. Por más religioso que yo pueda pensar ser. Porque hay muchas personas que dicen, no, pues yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y voy a la iglesia. Bueno, sí, a veces, pero voy a la iglesia. Yo creo en Dios. ¿Sabes? El diablo también cree en Dios. Y no porque cree en Dios deja de ser lo que es diablo. Pero tengo una buena noticia. Jesucristo está con los brazos abiertos. Él dice que a mí viene, yo no le echo fuera. Y lo último, entrega tu vida a Cristo. Recíbelo, acéptalo en tu corazón. Si tú quieres tomar una decisión en este momento por Cristo, pues yo quiero ayudarte. Solamente haz una oración conmigo. Repite estas palabras. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname Dios todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por esta oportunidad que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, sella ese compromiso. Si hay alguien que tomó esta decisión en este momento, sella ese compromiso, que sienta tu presencia, se rompen yugos, cadenas, Dios mío, Señor. Vida nueva, vida transformada, llega en este momento en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor amado. Oro por todos los que están en necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que la salvación llegue a los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Una oración tan simple cambió mi vida. Una oración tan simple ha cambiado la vida de millones de personas que hoy día profesan el cristianismo. Caminamos con Dios. Bueno, será hasta la próxima lección, hasta la próxima clase. Estaremos estudiando siempre la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios realmente nos facilite el conocimiento. Ahora vamos a salir los días viernes, ¿no? Porque, bueno, tenemos otros trabajos que hacer. Antes salíamos los martes, pero los días viernes vamos a salir en este horario de las 8 de la noche. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo día. Muchas bendiciones. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.